Este programa tiene por objetivo el detectar problemas para la aplicación de medidas, la aplicación de mejoras para reducir el riesgo de deteriorar la calidad de las aguas. Entonces, al principio, en la introducción, comentábamos de qué quiere protegerse la calidad de las aguas. Decíamos de los peligros ambientales. En relación a la calidad de aguas, la ROM 5.1 se hace sinónimo el peligro a emisiones contaminantes. Por eso hablamos de la identificación de emisiones contaminantes. Identificaremos las emisiones contaminantes, que son los peligros ambientales que tenemos en relación a la calidad de aguas portuarias, estimaremos el riesgo de cada una de las emisiones que hemos identificado, o sea, que haremos un análisis o una evaluación del riesgo detallada de cada una de las emisiones, valoraremos el riesgo y en función de si es un riesgo bajo o medio o alto, aplicaremos o no medidas con el fin de reducir ese riesgo. Después de aplicar las medidas, volveremos a estimar su riesgo y ver si efectivamente el riesgo se reduce hasta la valoración de bajo. La metodología que os presento, sobre todo lo que tiene que ver con la estructura y con la estimación del riesgo, es un procedimiento semicuantitativo que se basa en una norma UNED, la norma de riesgo ambiental. Entonces, veremos que cada uno de los parámetros se valoran de 1 a 4, eso es lo que quiere decir que es una metodología de estimación, un método semicuantitativo. Entonces vamos a ver cada una de las etapas para que podáis comprender exactamente en qué trabajos tenemos que desarrollar y qué información tenemos que recopilar y cómo vamos a estimar y valorar el riesgo. Entonces, este es el índice que voy a seguir, es exactamente las etapas que tiene el programa. En primer lugar, identificaremos las emisiones contaminantes, las localizaremos y las caracterizaremos. Estimaremos el riesgo ambiental en función de la probabilidad, de la frecuencia de ocurrencia de esa emisión contaminante, en función de la vulnerabilidad del medio, de la vulnerabilidad de las unidades de gestión que hemos delimitado previamente en el programa de delimitación y tipificación. Estimaremos las consecuencias derivadas de la materialización de ese riesgo, de esa emisión contaminante, valoraremos el riesgo, es decir, clasificaremos la emisión contaminante en función de su riesgo y en el caso de que el riesgo sea medio o alto, propondremos medidas preventivas y correctoras con el fin de reducir ese riesgo. Finalmente veremos una síntesis de lo que es el conjunto del programa.